Estamos transitando esta mañana aquí en Good Times, en nuestra radio, en su radio también. Y es el momento de hablar, lo decíamos tempranito, hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo esta fecha hacer más visible los principales problemas y sobre todo empezar a hablar qué está pendiente, reforzar sus derechos y empezar a trabajar en eso que puede estar pendiente, que siempre es mucho. Vamos a hablar del tema con Silvina Castro, es mamá de Valentina, adolescente con discapacidad, quien saludamos. Silvina, ¿cómo estás? Buen día. Fernando Costabile, Matías G., Claudio Durán, te dan la bienvenida. Buen día, muy buen día para ustedes y para toda la audiencia. ¿Qué tal, Silvina? Un placer. Un placer. Bueno, queríamos hablar de todo en lo posible, ¿no? Porque hay mucho para decir en relación a este tema y sobre todo, recién nos planteábamos esto de cuánto mito hay alrededor de la discapacidad en sí y de las personas con discapacidad. Sí, realmente, la verdad es que existen varios mitos, como buenos y malos. Uh-huh. Mitos en los que se pone a la persona con discapacidad en un rol de no tener quizás una personalidad, de que son todos buenos, amables, por tener una discapacidad. Y en realidad son personas, ante todo, que tienen su personalidad, su carácter, que son distintos, cada uno como nosotros somos distintos, porque son personas ante todo, y sí, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y después también hay un montón de mitos contradictorios con lo que es la realidad y que no están buenos. Tenemos que saber que, por ejemplo, la posibilidad de realizarle un CUD, un certificado único de discapacidad, a nuestro hijo, a nuestra familiar que tenga una discapacidad, no necesariamente lo pone en un lugar de exposición frente a la sociedad, sino uh-huh. que, el CUD no sale en el documento, no te lo cuelgan con un cartelito en el pecho, ni te lo tatúan en la frente. Es simplemente un papel que lo usas para hacer trámites y es una puerta de acceso a tratamientos, a equipamiento y a muchísimas beneficios que la persona con discapacidad puede tener y que le pueden servir para poder hacer su rehabilitación, para acceder a un montón de derechos. Y básicamente muchas personas tienen miedo a realizar este trámite por la discriminación social, uh-huh. O porque son mal asesorados a veces por su entorno. He escuchado cosas tan graves como decir que si una persona tiene un CUD no va a poder salir del país, o no va a poder sacar el carnet de conducir, o no va a poder tener estudios universitarios, cuando en realidad tenemos un montón de muestras sociales de que no es así, bajo ningún punto de vista. Uh-huh. Claro. Digo, también hay mucha confusión en esto, ¿no? Y me parece que a partir de estos días, de un día como este, que en el cual lo que se quiere hacer es mostrar cómo es la realidad, o al menos acercarnos a eso, ese es el gran desafío. Digo, a ustedes como familiares de personas con discapacidad, las propias personas con discapacidad, digo, todo el tiempo tratando de tener ese espacio, hacer visible su situación. Digo, parece una lucha constante e interminable. Sí, a veces resulta agotadora, pero quienes creo que estamos en este lugar lo tomamos como algo natural, porque muchas veces uno se encuentra con personas que te dicen la verdad, que cuánto haces, cuánto luchás, y no creo que haya otra opción ni otro camino para un padre. Es algo que surge frente a nuestra vida, y que el único camino es llevarlo con uno y tratar de hacer todo lo posible para que las cosas mejoren, para cambiar paradigmas, sobre uh-huh. todo para cambiar paradigmas, uh-huh. y para dejar precedentes para otras personas que vengan atrás, y para que otros padres se les haga un poco más ameno el camino. Sí. Yo creo que siempre he dicho que la mejor terapia es la terapia de sala de espera, por lo menos uh-huh. para los papás. Mientras nuestros hijos están haciendo rehabilitación, sí. los papás nos nutrimos de lo que otros papás nos puedan. De experiencias, claro. Silvina, vos decías, ¿no?, lo que se vive, y creo que es más que gráfico lo que acabas de decir, esto, hacer más fácil por ahí el camino. ¿Cómo es para vos y sobre todo para tu hija
su vida con discapacidad? Porque obviamente has tenido todas las etapas, por ahora es adolescente, pero digo, la niñez, ¿cómo ha sido ir a la escuela? ¿Ha sido complicado? Digo, porque también es un camino esto, y uno conoce historias de gente que generalmente siempre es más complicado que fácil. Esa es la realidad. Sí, por supuesto. Por ejemplo, yo ahora estoy en la etapa más complicada, que es la de la adolescencia. Porque ya la adolescencia es complicada para todo el mundo. Entonces, de por sí, claro. Imagínate con una discapacidad donde los niños o los adolescentes se enfrentan a muchas frustraciones y donde hay muchos parámetros sociales que quieren alcanzar. Entonces, a veces cuando no se logra, eso genera mucha frustración y mucha angustia. Y la familia tiene que estar para acompañar. Desde la niñez, a mí me pasó de comenzar a edad muy temprana. Valentina con 1 mes ya estaba haciendo rehabilitación. Claro. Y la verdad que en la ciudad de Mendoza, vivíamos en la ciudad de Mendoza, y ella fue pasando por distintos terapeutas hasta conformar un equipo terapéutico. Los centros terapéuticos realmente son muy buenos y hoy en día hay muchas opciones para elegir, porque hay centros formadores, como en el caso de cuando mi hija empezó a ir a uno a los 4 años, Kinetic fue quien formó a muchos especialistas que hoy tienen sus propios centros. Y eso es muy importante, trabajar de manera interdisciplinaria con los terapeutas, porque son quienes te ayudan a sostener las terapias y te aconsejan también para la vida diaria. También tenés la escuela. Silvina, perdón Silvina, para entender un poquito la situación familiar. Valentina, ¿qué discapacidad tiene? Valentina tiene una discapacidad motriz. Ella tuvo una asfixia perinatal y quedó una discapacidad motriz en el tono muscular. Entonces se ve dificultada la marcha. No hay una marcha normal, sí es autónoma la marcha. Camina sola, se desenvuelve sola, pero es una marcha que no es del todo normal, y por ahí tiene una distonía orofacial, entonces la pronunciación se hace un tanto más difícil y hay que adecuar un poco el oído para entenderla cuando habla. Claro. Ella se esfuerza bastante, sobre todo en esta época donde la comunicación verbal es muy importante para los adolescentes, ¿cierto? Claro. Y estabas contando ese proceso, ¿no? Sí, el colegio. El colegio es algo que, es algo que uno tiene que elegir con un ojo muy puntual. Buscas una población reducida, sobre todo cuando hay una discapacidad motriz. Buscas una población reducida, un colegio que tenga accesibilidad, pero lo más importante es la predisposición de quienes trabajen en el colegio, más allá del colegio que sea, no importa cuál colegio sea, es la predisposición. En esta etapa nosotros lo atravesamos en el colegio hasta 2º grado, Valentina, en la Escuela Ecológica Ambiental, en Godoy Cruz, y la verdad es que es un colegio con mucha apertura mental a poder incluir alumnos. Claro. Realmente adaptan y predisponen sus recursos muy bien y se dejan acompañar por los profesionales terapéuticos en lo que compete a cada instancia. Claro. Se dejan acompañar. Qué bueno eso. Después nos vinimos a vivir a Alvear un tiempo, también vivimos en el sur de Chubut, y en Alvear nos ha pasado que en los colegios, mi hija en una instancia eligió ir a colegio público, y a veces, si bien hay acompañamiento acá existe el acompañamiento de la escuela especial, envían un docente a monitorear a la escuela común, ¿no es cierto?, que se cumplan las adaptaciones. O la obra social te puede proveer el docente de apoyo a la integración. A veces desde lo público hay buenas y malas voluntades. Siempre más que el colegio tiene que ver el docente a cargo del aula, o los docentes a cargo, y hemos tenido muy buenas como muy malas experiencias. Experiencias de que no la quieran llevar a una salida porque camina más lento y porque les va a dificultar la dinámica de la salida. Claro. Entonces a veces no te mandaban directamente la autorización, y yo le mandaba la autorización igual, o a los viajes. Siempre había cosas así. Valentina
usa adaptación de acceso, no tiene adaptación curricular. La adaptación curricular es cuando se adapta la currícula, y la adaptación de acceso es cuando, por ejemplo, en el caso de ella, utiliza una notebook, se acortan algunos contenidos para que tenga mayor accesibilidad, o por ejemplo algunas materias tratan de tomársela en forma oral, porque más allá del problema orofacial tiene mucho más capacidad de expresarse en lo oral, porque en la escritura se cansa bastante, entonces desarrolla poco los contenidos. Claro. Y a veces te cuesta muchísimo que los profesores se adapten a, por ejemplo, preparar una clase y que no la tenga que estar copiando del pizarrón, porque entre copiar del pizarrón en la compu, prender, guardar el documento, prepararla y enviarla de manera predeterminada para que cuando el profesor, ahora que estamos en una instancia de secundaria, ¿no es cierto?, cuando el profesor explica en el pizarrón, los chicos puedan simplemente, no solamente para una persona con discapacidad, tener el documento en mano y ya prestar atención a lo que el docente explica, y eso no nos sucedía, nunca terminaba de copiar, había que sacar una foto del pizarrón, y de a poco hemos ido tratando de implementarlo con trabajo de pedagoga, de docente de apoyo. Cuesta mucho a veces que el docente se predisponga a sentarse con el alumno y a comprometerlo a la oralidad para que el alumno estudie. Pues estábamos hablando de adolescentes. Claro. Los adolescentes siempre buscan la forma de estudiar lo menos posible, o de a ver de qué forma de chantaje van a usar. Los chicos con discapacidad también se copian, es una realidad. Es un hecho, claro. Entonces hay que buscar la forma de poder obtener un compromiso por parte del alumno y adaptarse a las condiciones que tiene, para que no solamente se integre, sino que además cumpla con sus responsabilidades, como cualquier otro ser humano. Estas cosas nos han costado, o también que no le invitan a un viaje, porque quizás el viaje tiene trekking, tiene rafting, tiene cosas que sin que por ahí la institución lo sepa, mi hija está acostumbrada a hacerlo, porque ha hecho otras travesías, hace natación, ha competido en los Juegos Evita, en los sanmartinianos, ha cruzado un lago nadando, ha hecho rafting, sabe hacer equinoterapia. Básicamente ella nunca se ha prohibido de hacer ninguna experiencia en la vida. Y eso tiene que ver con que no preguntan, prefieren no invitarla, como decís vos, y antes de preguntarte si ella podría hacer esas actividades, ¿no? O si tiene ganas. O si tiene ganas, además, porque es sentirse excluido, ¿no? Excluido, claro, en este por caso. Ejemplo, en los colegios, cuando ingresas todos los años, se hace un PPI, que es importante que los padres sepan, que es el programa particular pedagógico. Es un programa pedagógico individual para cada alumno integrado. Y en ese programa se establecen las pautas con las que se van a trabajar todo el año. Por ejemplo, el PPI de mi hija dice que con una semana de anticipación se avisa de la visita, entonces disponemos de un acompañante, si su docente de apoyo no pudiera, disponemos de un acompañante para que también facilite algunas cosas, y los docentes que llevan a todos los alumnos a cargo no tengan que estar pendientes de ellas. Pero ello a veces se da por sentado que no lo va a poder hacer, que es mucho trámite que realizar, y básicamente no te tienen en cuenta. No te tienen en cuenta. Silvina. Esas cosas también nos suman suman a la autoestima del alumno. Claro. Y justamente ahora, mencionando el tema de la autoestima, yo creo que me parece que es fundamental el rol que ocupa la familia, el entorno familiar, y en este caso vos. Ahora ya hablamos de Valentina, ahora hablemos de Silvina, y si me permitís decirte, por como te escucho hablar, sos como una leona ante tu hija, y creo que sos ese puntal en donde tal vez, no delante de ella, pero sí en tu interior, te encerrarás en tu cuarto para tal vez desahogarte, o con tu pareja, o con, no sé, cómo será tu vida, digamos, pero digamos, sos el sostén hoy de Valentina, y creo que todos los papás o las personas que tienen cerca, las personas que tienen discapacidad, necesitan un sostén así, que los esté apuntalando y acompañando, emocionalmente, básicamente. Sí, por supuesto. La verdad es que es súper importante tener un sostén
En mi caso, yo estoy sola porque su papá, nosotros estamos divorciados con su papá y su papá vive lejos. Y la realidad la realidad cotidiana no le toca vivirla. Entonces, yo lo vivo solo. Y tengo apoyo psicológico, su equipo de terapeutas también es un gran apoyo para mí porque siempre me están apuntalando, aconsejando y resolvemos situaciones en conjunto. Valentina tiene un equipo de terapeutas muy bien, no acá en Alvear, sino en la ciudad de San Rafael, y la verdad son muy importantes para el día a día, y también la familia y los amigos que nos rodean. Siempre apoyarse en alguna amiga, en la familia, pero muchos temas terminás resolviéndolos cuando sentís impotencia frente a algo o no saber cómo resolver la situación. Generalmente, antes de escribirla a cualquier otra persona, terminás desahogándote con un terapeuta. Claro. Con quien vivís, es el que te va a entender, es el que sabe cómo le estás pasando, tal cual. Y además cómo equilibrar esa situación, ¿no? Que puede ser hasta para uno, digo, que es el que tiene el problema o el inconveniente, hasta caótica y donde no encontrás la salida. Silvina, digo, vos que has experimentado y lo decías, este camino que lleva adelante tu hija Valentina, ¿qué sentís que le falta? Porque hoy, por ejemplo, en el Día de la Discapacidad, de las personas con discapacidad, el gobierno, y vos hacías referencia al certificado 1 de discapacidad, lo van a digitalizar. Y uno dice, bueno, está bien, pero digo, ¿cuántas otras cosas faltan? Digo, digitalizar un documento, y no sé si es las prioridades que necesitan las personas con discapacidad. Bienvenido sea, pero digo, me parece que hay que ir por otro camino. Sí, por supuesto. A ver, yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, sobre todo desde la inclusión y desde exigir en los colegios que el PPI se cumpla y que haya un monitoreo tanto para escuelas públicas y privadas, que haya accesibilidad a terapias de rehabilitación para todos los chicos, no solamente para los que tengan una buena obra social que cubra esto. Claro. Y que el gobierno también pague en tiempo y forma las terapias, porque esto se cubren al 100% las terapias de rehabilitación, pero muchas veces muchos terapeutas no quieren trabajar o las obras sociales les reintegran a los 60, 90 días. Por ejemplo, la obra social provincial OSEP está teniendo muchísimos problemas con discapacidad y los padres que tienen OSEP están peleando muchísimo por los derechos de sus hijos. Entonces, en primera instancia, creo que lo que tienen que tener las personas con discapacidad es acceso y prioridad a su rehabilitación, a la educación y a tener una educación como todas las otras personas, no ser excluidos bajo ningún concepto y tener que cumplir tanta burocracia, porque es increíble la cantidad de papeles que hacemos los padres todos los años. Cuando la discapacidad de tu hijo no va a cambiar, todos los años hacemos la misma cantidad de papeles para que nos autoricen la misma cantidad de terapias. Increíble. Son trámites burocráticos que vos decís, no puedo creer. Y además de eso, también que en ciudades, en distintas ciudades, también se empieza a pensar en el concepto de incluir a la persona con discapacidad en muchas otras cosas. Por ejemplo, mi hija reclamaba en un vivo que hacían en Instagram desde su instituto que ella con su edad ya no puede acceder a la colonia de vacaciones y en el verano le gustaría hacer algo, pero hay muchas actividades en las que no encaja. Y por ejemplo, bueno, el director de deportes le proponía ser monitor de colonias, pero se podría crear un programa para que los adolescentes tengan colonias de vacaciones en distintos lados y ojo, no tener una colonia en la medida que puedan ser incluidos de acuerdo a la discapacidad que tengan, no tener que tener una colonia aparte. Claro. A mí me pasó en la ciudad de Mendoza de ir a un polideportivo en específico cuando mi hija era más chica y por presentar el club la pusieran en un grupo absolutamente aparte, cuando sus amigos del colegio estaban en un grupo y ella estaba con otro grupo aparte. Claro. De inclusión no tiene nada eso. Estamos en el 2021, casi llegando al 2022. Claro. O sea, y además poder acceder a otras cosas. Los chicos pueden estar
compitiendo, y hace poco también nos encontramos que esto fue un reclamo que hizo Daniela Jiménez frente a un periodista deportivo también, que consideraba que los Juegos Paralímpicos no deberían tener medallas ni ser reconocidos. Y eso también es un debate, porque si cualquier deportista se esfuerza para entrenarse y tiene una sed y ambición de competencia y de ganar, ¿por qué la persona con discapacidad no? En definitiva es una persona. Tal cual, hay tantas cosas que debemos aprender. Silvina, nosotros te agradecemos este ratito con nosotros para hablar de este tema en el cual sin duda se desnudan un montón de falencias, y a veces creemos que avanzamos y todavía siempre seguimos pensando muchos que estamos bien lejos de avanzar, pero bueno, esto sirve para darnos cuenta cuáles son las cosas que faltan, que son muchas. Por supuesto, y yo como siempre remarco que no hay que usar la discapacidad, la palabra discapacidad sin miedo, pero usarla como condición, porque es una condición que tiene la persona. Tal cual. No tenerle miedo a la discapacidad, abordarla, acompañar a la persona con discapacidad, pero nunca usar la discapacidad como un adjetivo calificativo. Tal cual. No, por eso no se dice discapacitado. Se dice persona con discapacidad. Es un adjetivo calificativo y no es lo que califica a la persona. Tal cual. La persona la califican otras cosas. Y aparte tal vez... es súper importante. Silvina, y además entenderlo como que no solo es una condición humana, sino que todos en algún momento de nuestras vidas podemos pasar por una experiencia o algún temporal o permanente en donde la sociedad también tiene que estar preparada y saber del tema. Sí, por supuesto. ¿Y querés que te deje algo importante con lo que seguramente se van a sentir identificados muchos padres? Lo que más perseguimos los papás de las personas con discapacidad es la independización de nuestros hijos. Saber que cuando lleguen a determinada edad van a poder desenvolverse en la sociedad de forma autónoma, y que si algún día nosotros no podemos acompañarlo por cualquier motivo, van a tener los medios y las herramientas para desenvolverse socialmente. Tal cual, tal cual. Silvina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande para vos. Muchas gracias. Hasta luego. Silvina Castro, mamá de Valentina, adolescente con discapacidad, hablando del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.